Hay un momento en que el cansancio deja de ser físico y se vuelve existencial. Es el agotamiento silencioso de quien trabaja duro, entrega mucho, pero siente que avanza poco. La vida financiera parece un ciclo que nunca se rompe. Esfuerzo sin reconocimiento, dedicación sin visibilidad, movimiento sin progreso. Es como remar con fuerza y ver el barco en el mismo lugar. La sensación de estar siempre al borde, siempre a punto de algo que nunca se concreta. En ese punto, el alma empieza a dudar de su propio valor, y esa duda es lo que, en silencio, empieza a alejar el dinero, las oportunidades y la confianza. Brian Tracy decía que nadie es pagado por el esfuerzo bruto, sino por el valor percibido y entregado con consistencia. El mundo recompensa a quien soluciona, a quien organiza, a quien lidera. El ingreso, según él, es un reflejo de la relevancia. No importa cuánto se trabaje, importa cuánto se contribuye de forma predecible, confiable y coherente. El dinero sigue a quien inspira confianza, y la confianza nace de la claridad, no de la velocidad. Por eso tantos corren, pero pocos prosperan, porque aún están intentando ser vistos antes de convertirse en líderes de sí mismos. Actuar como líder no es esperar un cargo, es asumir un papel. Es decidir comandar la propia vida antes de que alguien decida por ti. Napoleon Hill llamaba a esto deseo organizado, transformar intención en plan y plan en acción persistente. Es el momento en que el sueño deja de ser fantasía y pasa a ser construcción. Cuando el comportamiento cambia antes que el resultado, el destino empieza a reescribirse. El dinero no es una entidad misteriosa, es un mensajero. Sigue el sonido del liderazgo, la vibración de quien transmite dirección, enfoque y valentía. La neurociencia lo comprueba de forma fascinante. El cerebro humano otorga estatus a quien decide. El liderazgo es una fuerza biológica. En cualquier grupo, quien reduce la ambigüedad, quien aclara el camino, quien asume la responsabilidad, naturalmente se convierte en el centro gravitacional. Es una ley social invisible. El cerebro colectivo confía en quien transmite seguridad. Y el dinero, siendo una forma simbólica de energía y confianza, fluye en la misma dirección. El dinero no va hacia quien pide, va hacia quien decide. Existe una moneda invisible que antecede toda prosperidad, la coherencia. Hablar, actuar y entregar en la misma frecuencia. Cuando hay desalineación entre lo que se promete y lo que se hace, la vibración se debilita, el campo de confianza se rompe. La espiritualidad práctica nos enseña que intención sin obra es ruido. Fe sin acción es solo ruido. La coherencia vibracional es el verdadero altar de la abundancia. Es cuando el carácter, la disciplina y el propósito hablan más alto que el discurso. Este video no trata de fórmulas rápidas ni de promesas de riqueza. Es un mapa para quien está cansado de sentirse pequeño, aún entregando tanto. Es un llamado a actuar como líder, aunque nadie te haya nombrado así. Porque el dinero sigue a quienes se comportan como faros, firmes, constantes, confiables. No empujan el mar, solo iluminan el camino. Todo lo que buscas está, en este momento, observando cómo te comportas. El universo, el mercado, las personas, todos siguen un mismo principio: confianza. Y la confianza nace del ejemplo. Cuando te conviertes en alguien predecible en integridad, el mundo empieza a tratarte como referencia. Es en ese punto cuando el dinero deja de ser persecución y se convierte en consecuencia. Este es el llamado: alinear propósito, presencia y práctica. Liderar sin esperar título, servir sin buscar aplausos, actuar como quien ya carga la identidad de lo que desea atraer. El dinero, como toda energía viva, es atraído por la dirección, y cuando aprendes a dirigir tu propia vida con claridad, valentía y constancia, él simplemente te encuentra, siempre te encuentra. Señal de liderazgo: cómo el mercado detecta quién manda. El reconocimiento financiero no es aleatorio, no es suerte, coincidencia ni caridad. Es percepción. El mundo observa a quien transmite dirección y reacciona ante eso con confianza. En cualquier entorno, corporativo, social o espiritual, hay algo casi instintivo que hace que las personas se vuelvan hacia quien lidera. El mercado, al igual que el cerebro humano, busca seguridad. No busca a quien habla más alto, sino a quien reduce la incertidumbre.
Quien lidera no es quien impone, sino quien ilumina. La falta de reconocimiento muchas veces nace de la indecisión. Personas con gran talento, pero que dudan, confunden el entorno que las rodea. La indecisión se percibe como debilidad, y la debilidad mina la confianza. Cuando el mercado percibe duda, retrocede. Cuando siente claridad, se acerca. Es un mecanismo silencioso, casi biológico. El cerebro humano recompensa a quien crea previsibilidad. Paga, literalmente, por reducir las dudas. Esto es lo que Brian Tracy llamaría el principio de la moneda de incertidumbre. Todo cliente, líder o inversor, está en algún nivel comprando confianza. Quien sabe lo que quiere, quien se comunica con claridad y quien se responsabiliza por los resultados, se convierte en un faro. Y como un faro, no empuja el mar, simplemente orienta. No hay urgencia, hay presencia. Y por eso todo lo que está perdido busca la luz. El dinero sigue ese mismo instinto. El verdadero líder no se impone por el volumen de su voz, sino por la firmeza de su postura. No huye de la responsabilidad ni la transfiere. Asume el error, lo corrige rápido y sigue adelante. Ese comportamiento crea un aura de credibilidad. Incluso en silencio, transmite el mensaje: sé lo que estoy haciendo. Y es esa sensación la que hace que el entorno se alinee con él. Liderar es reducir el caos interno para inspirar orden externo. Hay un protocolo simple pero poderoso que traduce ese comportamiento en práctica. Claridad, camino y compromiso. Claridad es saber decir, en una frase, lo que estás buscando. Camino es dividir ese objetivo en 3 pasos posibles. Y compromiso es definir un plazo y una métrica. Quien habla con esta estructura transmite dominio, y el dominio es la esencia del respeto. En cualquier contexto, las personas siguen a quien sabe hacia dónde va, aunque el destino aún no sea completamente visible. El mercado, al igual que las relaciones humanas, es sensorial. No responde a promesas, sino a vibraciones. Siente cuando hay dirección y siente cuando hay desorden. Por eso, un verdadero líder inspira antes de ser nombrado. No espera ser reconocido para actuar como tal. Actúa primero y el reconocimiento simplemente lo alcanza. Confundir opinión con dirección es un error común. Muchos hablan con convicción, pero pocos se comprometen con el resultado. La lideranza no se mide por la intensidad del discurso, sino por la consistencia del efecto. Quien entrega lo que promete, quien resuelve lo que se propone resolver, se convierte en referencia. Y el mercado, sensible a ese patrón, responde con más responsabilidades, más puertas abiertas y más retorno financiero. Ser líder no es tener control sobre los demás, es tener dominio sobre uno mismo. Es mantener claridad cuando el entorno está nublado. Es sostener calma cuando todos están en pánico. Es actuar con precisión cuando la mayoría reacciona por impulso. Esa serenidad se percibe inconscientemente como señal de valor. Es lo que diferencia a quien busca atención de quien inspira confianza. El dinero, al igual que la energía, busca estabilidad. Se acerca a quien emana seguridad y se aleja de quien vibra en incertidumbre. Por eso, el líder es siempre un imán natural de recursos. No porque los pida, sino porque transmite la frecuencia del orden. Es el punto fijo en medio de la niebla. El faro que no empuja los barcos, sino que los orienta. Y por eso, todo, incluso el dinero, encuentra el camino hacia él. Tracy en acción. 80-20, ABCD. Y los ingresos que crecen porque tú decides. Lo que diferencia a quien progresa de quien permanece estancado no es el talento, es el criterio. La mayoría de las personas trabaja más de lo que debería, pero se enfoca en lo que no genera retorno. El día se llena de tareas, pero la vida sigue vacía de resultados. La mente cree que productividad es movimiento, cuando en realidad es dirección. Brian Tracy afirmaba que la clave del crecimiento financiero está en la forma en que decides dónde colocar tu energía. La riqueza no nace del esfuerzo desorganizado, sino de la priorización inteligente. El dolor de quien vive ocupado y aún así siente la caja vacía es el dolor de quien confunde urgencia con importancia. Es una trampa moderna. Responder a todo, atender a todos y terminar el día con la sensación de no haber hecho nada esencial. El líder, en cambio, no mide el valor del día por el volumen de tareas,
sino por el impacto de sus decisiones. Entiende que el tiempo es el único recurso que no se multiplica y por eso debe invertirse con la misma atención que se da al dinero. ¿Te está gustando el video? No olvides suscribirte y dejar tu like. El método 80-20 de Pareto, ampliamente enseñado por Tracy, revela una verdad simple. El 20% de las acciones producen el 80% de los resultados. Y es en ese pequeño porcentaje donde vive la diferencia entre quién sobrevive y quién prospera. Cuando identificas cuáles son tus actividades de mayor valor y concentras en ellas la mayor parte de tu energía, la curva de crecimiento cambia. Es el punto en que la vida empieza a responder. Pero Tracy fue más allá al proponer el método ABCDE, una forma práctica de transformar teoría en rutina. La A representa las acciones que generan dinero y valor inmediato. Son las actividades que mueven los ingresos y fortalecen la reputación. La B sostiene a la A, pero no la sustituye. La C es lo que puede esperar. La D es lo que debe delegarse. Y la E, lo que debe eliminarse. Esta estructura, cuando se aplica con honestidad, revela cuánto de tu esfuerzo se está gastando en tareas que solo llenan el tiempo, pero no construyen el futuro. La falta de tiempo no es real, es reflejo de la falta de criterio. Cuando todo parece urgente, es señal de que nada ha sido realmente priorizado. El líder comprende que decir no es un acto de protección espiritual. Cada negativa es una declaración de enfoque, y el enfoque es el lenguaje de la prosperidad. La dispersión, en cambio, es el dialecto de la escasez. El ejercicio diario de decidir conscientemente dónde colocar energía es lo que Tracy llamaba sprint de ingresos. Bloques de tiempo reservados exclusivamente para acciones que mueven la aguja financiera y emocional. 90 minutos de atención total en actividades de alta influencia. Prospección, creación, negociación, entrega. Es durante esos bloques que la lideranza se manifiesta de forma silenciosa, por la disciplina de sostener lo que realmente importa. La neurociencia confirma lo que la experiencia demuestra. El cerebro recompensa las decisiones bien estructuradas. Cuando defines prioridades claras y cumples lo planeado, activas los circuitos de satisfacción y confianza interna. Esa sensación de control no es solo emocional, es química. La dopamina liberada tras una decisión concluida alimenta el sentido de progreso, y el progreso es el combustible de la motivación verdadera. Un líder sabe que cada minuto invertido con conciencia es una semilla de abundancia futura. No corre para hacer más, elige para hacer mejor. Y es esa elección, pequeña, repetida, coherente, la que cambia todo. Con el tiempo, el caos se disuelve, la productividad se vuelve predecible y el dinero empieza a fluir de forma natural. La disciplina de revisar prioridades diariamente es lo que separa a quien busca resultados de quien solo los espera. Mientras muchos se pierden en urgencias, el líder termina el día con claridad. ¿Lo que hice hoy se conecta con lo que deseo mañana? Esa pregunta simple es la brújula que guía el crecimiento. Al final, los ingresos no crecen por casualidad. Crecen porque alguien decidió asumir el control de su tiempo, porque alguien comprendió que el valor no está en cuánto haces, sino en cuánto entregas de forma útil, medible e íntegra. La prosperidad no es suerte, es consecuencia. Y la consecuencia más hermosa del enfoque es la libertad. Quien aprende a decidir con propósito, comienza a cosechar con tranquilidad. Y esa tranquilidad es, en sí misma, la mayor señal de liderazgo que el dinero reconoce. Autoridad silenciosa. La reputación como capital que compra oportunidades. La verdadera autoridad no se declara, se demuestra. No es fruto del marketing, sino de la consistencia. En un mundo saturado de discursos, quien entrega lo que promete se convierte en una rareza. Y las rarezas, naturalmente, son valiosas. El mercado no recompensa a quien habla bonito, recompensa a quien es predecible en resultados. Esa previsibilidad es la esencia del liderazgo silencioso, el que conquista espacios sin tener que disputar atención. Muchos profesionales viven el dilema de la invisibilidad. Trabajan duro, entregan mucho, pero sienten que nadie lo percibe. Esto ocurre porque la autoridad no nace solo del esfuerzo, sino de las pruebas. El cerebro humano necesita evidencias para confiar. Es la lógica de lo que la psicología llama el efecto halo.
Una entrega extraordinaria crea una percepción global de competencia. Un resultado bien documentado genera una reputación que se expande por asociación. El mundo no necesita conocerte profundamente, basta un caso de excelencia para atribuirte credibilidad en todo lo que tocas. La impaciencia por validación es lo que destruye ese proceso. Cuando alguien intenta forzar el reconocimiento antes de consolidar su historial, transmite inseguridad. El cliente lo siente, el mercado lo siente. El cuerpo humano capta las vibraciones de coherencia, o la falta de ella. Por eso, Brian Tracy decía que el éxito se construye sobre fundamentos invisibles, y uno de ellos es la integridad con el propio proceso. No existe atajo hacia la autoridad. Es la suma de lo que haces cuando nadie te está mirando. La verdadera autoridad es consecuencia de tres elementos: contexto, evidencia y repetición. Contexto es el escenario que muestra dónde actúas y por qué tu trabajo importa. Evidencia es la prueba concreta de lo que entregaste: números, resultados, historias. Y repetición es el factor que consolida la confianza. Una buena entrega aislada puede impresionar. Entregas consistentes construyen legado. Cada vez que cumples lo que prometiste, depositas una moneda más en el cofre de la confianza. Y cuando ese cofre está lleno, el mercado te presta oportunidades con intereses positivos, credibilidad, recomendaciones, puertas abiertas. El marketing es solo el sonido, la reputación es el eco. La diferencia es que el sonido desaparece y el eco permanece. El marketing puede llamar la atención una vez, pero es la prueba la que transforma curiosidad en contrato. Un líder entiende esto profundamente. Prefiere hablar poco y entregar mucho, porque sabe que el verdadero poder no está en parecer, sino en ser. La construcción de esa autoridad requiere paciencia y método. Un simple registro de resultados, antes y después, contexto e impacto, vale más que cualquier promesa. Es lo que transforma la experiencia en capital. Napoleon Hill decía que el hombre disciplinado es aquel que organiza su fe en planes y sus planes en acción. Así se edifica la autoridad, por la organización de lo invisible en algo tangible, verificable, sólido. Con cada entrega hecha con excelencia, un trazo invisible de respeto se forma alrededor de tu nombre. Ese respeto es energía, y esa energía tiene valor. En poco tiempo, las personas se acercan no por el precio que cobras, sino por la confianza que transmites. Perciben que no están comprando un producto, sino una certeza, y las certezas son escasas. Por eso valen tanto. La reputación es el capital más silencioso que existe. No aparece en los extractos, pero decide quién será recordado cuando surja la oportunidad. Dinero, contratos y asociaciones siguen el mismo flujo. Van hacia quien inspira seguridad. Por eso la riqueza se acumula alrededor de quien tiene historial. No porque el universo favorezca a unos más que a otros, sino porque la energía del cumplimiento es magnética. Ser autoridad no es ser conocido, es ser confiable. Es cuando tu nombre representa compromiso. Cuando al mencionarte, alguien siente tranquilidad, no duda. Esa es la marca del verdadero líder. No busca probar su valor, lo vive. Y inevitablemente, el mundo lo reconoce. Porque el dinero, las oportunidades y el respeto siguen el mismo patrón vibracional. Siempre fluyen hacia quien se convierte en una fuente estable de confianza. Frecuencia de mando, la energía que antecede a los ingresos. Hay algo más poderoso que el discurso de un líder, la frecuencia que emite antes de decir una sola palabra. El liderazgo auténtico no comienza en la boca, comienza en el cuerpo. Está en el tono de voz, en la respiración, en la forma de mirar. El cuerpo habla antes que la mente, y el entorno responde a esa vibración. En cualquier contexto, negocios, relaciones o fe, la energía antecede al resultado. La prosperidad es solo el reflejo material de una coherencia invisible. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida desde la superficie, estudiando más, esforzándose más, pidiendo más. Pero olvidan que la energía es el código que define la calidad de todo lo que llega. Cuando vibras escasez, transmites duda. Cuando vibras culpa, transmites miedo. Y el dinero, que es sensible a esas frecuencias, se retrae. La prosperidad es confianza multiplicada. Ningún cliente, inversor u oportunidad sigue a quien duda de sí mismo.
La neurociencia explica lo que la espiritualidad sabía hace milenios. El cuerpo filtra el estado emocional, microexpresiones, pausas, respiración, todo comunica. Cuando hay disonancia entre lo que se piensa y lo que se siente, el cuerpo delata. Por eso, incluso con buenas intenciones, muchos pierden credibilidad. La coherencia es un campo electromagnético real. El corazón humano, al entrar en armonía con el pensamiento, emite una frecuencia que el otro percibe, aunque no la entienda. Esa es la base de lo que Brian Tracy llamaría confianza tangible, la presencia que transmite dirección sin necesidad de palabras. La manifestación financiera no trata de atraer dinero, sino de volverse confiable para el dinero. El dinero es energía que busca estabilidad. Se acerca a quien tiene integridad y se aleja de quien vibra contradicción. Por eso, la riqueza no es solo cálculo, es sintonía. La coherencia entre pensamiento, emoción y acción crea el campo vibracional que sostiene la prosperidad. Antes de cada gran decisión, cada reunión, cada negociación, hay un instante sagrado, el momento de alinear el cuerpo con la intención, respirar profundo, recordar logros recientes, declarar el deseo de servir y visualizar claridad en el resultado. Este breve ritual no es superstición, es neuroprogramación. Enseña al sistema nervioso a asociar liderazgo con calma y no con tensión. Esa serenidad se percibe, transmite mando. El dinero fluye hacia quien está completo en lo que hace, hacia quien sirve con propósito, decide con claridad y entrega con constancia. Esa integridad vibracional es un campo que el mundo reconoce de inmediato. Aunque no sepa por qué, la gente confía, porque el cuerpo no miente y la energía no se disfraza. Las pequeñas incoherencias, sin embargo, sabotean ese campo con más fuerza que los grandes errores. Una promesa incumplida, un retraso constante, una mentira inofensiva. Todo eso crea grietas en la frecuencia. Cada incoherencia reduce la potencia de tu presencia. La espiritualidad práctica enseña que el universo no responde a intenciones fragmentadas, responde a la congruencia, la venta, la oportunidad, la alianza. Todo eso es solo consecuencia. Lo que las antecede es la energía que sostienes. Y esa energía nace de la integridad entre lo que piensas, sientes y haces. Cuando esas tres fuerzas se alinean, el cuerpo entero emite una señal clara. Soy confiable y el mundo confía. El precio es coraje convertido en servicio. Esta es una de las frases más profundas de Brian Tracy. El valor que cobras es, muchas veces, el reflejo de la confianza que tienes en ti mismo. Cuanto más crees en lo que entregas, más el mercado lo percibe y paga por esa certeza. Porque al final, nadie compra un producto, compra seguridad. El dinero es una forma de aplauso silencioso al comportamiento coherente. Sigue a quien no se contradice, a quien habla con el mismo tono con que vive, a quien mantiene ritmo incluso sin audiencia. Esa es la frecuencia de mando, la energía estable de quien no necesita demostrar nada, solo sostener lo que ya es. Cuando alcanzas esa armonía, el dinero deja de ser persecución y se vuelve confirmación. Se convierte en el eco natural de tu liderazgo vibrando en paz. Decisión bajo presión, la prueba real del liderazgo que el dinero reconoce. Es fácil parecer confiado cuando todo está bajo control. Difícil es mantener la claridad cuando el suelo empieza a ceder. Es en ese punto, en el calor de la incertidumbre, en la ausencia de garantías, en medio del caos, donde el verdadero liderazgo se revela. Decidir bajo presión es el campo donde el carácter se muestra y la prosperidad se define, porque el dinero sigue a quien decide, no a quien espera. Busca dirección, no vacilación, y el mundo percibe, con precisión casi instintiva, quién tiene el valor de elegir. La mayoría de las personas pospone decisiones por miedo, miedo a equivocarse, miedo a perder, miedo a ser juzgadas. Pero lo que no perciben es que el aplazamiento también es una decisión. La decisión de permanecer inmóvil, y la inmovilidad cuesta caro. En un mercado en constante movimiento, quien duda pierde ritmo, y quien pierde ritmo, pierde espacio. La ausencia de decisión es la cuna de la estancación financiera. Brian Tracy afirmaba que los líderes no son pagados por saberlo todo, sino por decidir con base en la información disponible. La perfección es un mito que paraliza.
El verdadero poder está en la capacidad de actuar con 60-70% de claridad y corregir el resto en el camino. Esa es la esencia de lo que se llama tolerancia a la ambigüedad, el rasgo psicológico que diferencia a quien crece de quien solo sueña. Liderar es elegir en medio de la incertidumbre y ajustar con inteligencia. La neurociencia demuestra que el cerebro asocia decisión con recompensa. Cada vez que tomas una decisión y actúas, el sistema nervioso libera dopamina, creando una sensación de progreso. Esa química interna es el combustible de la autoconfianza, pero cuando pospones decisiones importantes, el cerebro lo interpreta como pérdida de control, activando la amígdala, el centro del miedo. Por eso, cuanto más pospones, más difícil parece decidir. El antídoto es simple: decidir rápido y ajustar rápido. Ninguna decisión necesita ser definitiva. Debe ser coherente con el momento. El liderazgo moderno se compone de ajustes, no de certezas. Los grandes resultados se construyen en ciclos de prueba, análisis y corrección. El error no es el final, es parte del proceso. El fracaso solo existe cuando se ignora el aprendizaje. La velocidad de la corrección vale más que la ilusión de la perfección. En tiempos de presión, la diferencia entre quienes prosperan y quienes colapsan está en el ritmo de la respuesta. El líder decide, actúa y observa. Si se equivoca, aprende. Si acierta, expande. Entiende que el riesgo es el precio de la autoridad. Cada elección es una declaración de fe. Fe en su propio discernimiento. Fe en el propósito que lo guía. Fe en el camino que se está trazando. El mundo respeta a quien tiene el valor de elegir. Aunque la decisión no sea perfecta, transmite liderazgo y el mercado responde con oportunidades. Porque la indecisión consume energía y quien trae decisión trae economía emocional. En momentos de crisis, las personas naturalmente se vuelven hacia quien tiene voz firme y postura estable. Ese es el señal que el dinero reconoce. La vida no exige que aciertes siempre, sino que elijas con consistencia, que corrijas rápido y sigas con humildad. El flujo del crecimiento financiero no se sostiene en la ausencia de error, sino en la presencia de ritmo. La vacilación es el opuesto de la prosperidad. El movimiento es tu oración más convincente. Napoleon Hill decía que la indecisión es la hermana gemela del miedo. Donde entra una, la otra se instala. Pero cuando el líder decide, la mente se aquieta, el cuerpo gana dirección y el espíritu se alinea. La claridad sustituye la duda y el flujo vuelve a ocurrir. Porque el dinero, al igual que la energía, sigue el camino de menor resistencia. Y quien decide, elimina resistencias. En el mar agitado de las circunstancias, el timonel no espera el viento perfecto. Ajusta las velas, calcula el riesgo y sigue. El retraso hunde más barcos que la ruta audaz. Lo mismo ocurre en la vida. Esperar la certeza es perder el tiempo en que se crea el valor. Decidir es un acto espiritual de coraje. Es decirle al universo, confío en lo que ya sé y lo demás lo aprenderé en movimiento. Esa es la firma del liderazgo maduro. Y eso es lo que el dinero reconoce y respeta. La serenidad de quien elige, aun cuando todo parece incierto. Ecosistema de valor. Rodearte de estándares que elevan los ingresos. Nadie crece en suelo infértil. El entorno es una fuerza invisible que moldea el destino, los ingresos y el comportamiento. Puedes tener talento, disciplina y propósito, pero si el ambiente vibra en la frecuencia equivocada, todo se vuelve pesado. La energía de un lugar y de las personas que lo habitan tiene el poder de impulsar o sabotear silenciosamente el progreso. Brian Tracy decía que te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más convives. Eso no es solo una metáfora, es neurociencia social. El cerebro humano refleja comportamientos, absorbe patrones y replica emociones. Lo que ves cada día define lo que crees posible. Cuando te rodeas de personas que se quejan, procrastinan y se justifican, el sistema nervioso se adapta a esa atmósfera. El cuerpo empieza a normalizar la mediocridad, a aceptar la lentitud como estándar, a dudar de su propio potencial. La mente se debilita. Poco a poco, el propósito pierde vigor. El ambiente tóxico no necesita ser hostil para ser peligroso. Basta con que sea tibio, porque lo tibio es el enemigo de la evolución. Pero lo inverso también es cierto.
Cuando entras en contacto con personas que exigen más de sí mismas, que buscan la excelencia, que actúan con integridad y propósito, algo dentro de ti despierta. La energía se eleva, el coraje se renueva y el sentido del límite se disuelve. La convivencia con estándares altos expande el mapa de lo posible. Es en ese punto donde el ambiente se convierte en un acelerador invisible de prosperidad. El líder entiende que no basta con cambiar hábitos, hay que cambiar contextos. El ecosistema correcto estimula los comportamientos correctos, las rutinas, las conversaciones, los objetivos de quienes te rodean. Todo eso crea una red de influencia que afecta directamente tus resultados. Cuando el ambiente vibra en disciplina, la procrastinación pierde fuerza. Cuando el círculo habla de propósito, la duda se disuelve. Cuando el grupo celebra la entrega, el miedo al juicio desaparece. El ambiente es responsabilidad espiritual. Elegir con quién compartir el tiempo es un acto de fe e inteligencia. La fe de que fuiste creado para crecer y la inteligencia de entender que nadie crece solo. Napoleon Hill, en Piense y hágase rico, describió la importancia de la mastermind, el poder de la mente colectiva enfocada en un mismo propósito. Afirmaba que cuando dos o más personas se unen con intención armoniosa, surge una tercera mente, una energía superior capaz de abrir caminos que, individualmente, permanecerían cerrados. La creación de un ecosistema de valor comienza con la nutrición. Alimenta tu mente con conversaciones que te desafíen, lecturas que te eleven, rutinas que te fortalezcan. Después viene la negociación, alinear expectativas con quienes caminan a tu lado. La claridad salva relaciones y preserva energía. Y finalmente, la neutralización, silenciar fuentes de ruido, cortar vínculos que drenan vitalidad, proteger la mente del exceso de distracción. Esta tríada, nutrir, negociar, neutralizar, es el filtro que separa el crecimiento del desgaste. El ambiente es un invernadero. Dentro de él, todo lo que se cultiva florece, pero el tipo de planta depende del clima que se crea. Si hay luz, disciplina y propósito, el terreno da frutos. Si hay sombra, dispersión y negatividad, las raíces se pudren. El líder consciente observa ese jardín con atención. Entiende que su prosperidad no nace solo de la acción individual, sino de la energía colectiva en la que está inmerso. Los signos de desalineación son sutiles, pero claros. Bromas que reducen tu ambición, personas que celebran tu estancamiento, conversaciones que disfrazan la envidia con ironía. La convivencia prolongada con esos patrones crea grietas internas. El enfoque se dispersa, la fe se apaga y el sentido de merecimiento se debilita. Por eso, proteger tu atmósfera es proteger tu propósito. Rodearte de mentes que te desafíen es la inversión más rentable que existe. Un almuerzo con alguien que está 10 pasos adelante puede valer más que un mes entero de trabajo repetitivo. La energía de la excelencia es contagiosa, eleva, purifica y dirige. El dinero sigue ese flujo, el flujo de los ambientes que exigen más, piensan en grande y sirven mejor. Al final, la prosperidad no es aislamiento, es conexión selectiva. Es construir una red donde el crecimiento sea natural y el fracaso solo aprendizaje. El líder no busca compañía por comodidad, sino por expansión. Entiende que sus ingresos crecen en la misma proporción de la energía que lo rodea, porque nadie florece solo. El dinero, al igual que la vida, siempre sigue la dirección del ambiente que vibra en propósito. Conclusión: el dinero no es un fin en sí mismo, es un mensajero que revela el grado de orden, claridad y liderazgo que una persona lleva dentro. Brian Tracy decía que los ingresos son la expresión exacta del valor que creas y comunicas de manera previsible. En otras palabras, el dinero es consecuencia del nivel de confianza que inspiras. Sigue a quien entrega lo que promete, a quien sostiene lo que dice, a quien cumple lo que afirma, incluso cuando nadie lo ve. A lo largo de todo el camino, una verdad se repite: el liderazgo precede al resultado. Los ingresos se expanden cuando el comportamiento cambia antes que el saldo. Cuando comienzas a pensar, a actuar y decidir como alguien que ya tiene dominio sobre su propia vida, el universo empieza a tratarte de esa manera. El dinero es solo el reflejo de esa nueva identidad. Sigue el orden que estableces, no la intención que declaras. Darren Hardy, en El efecto compuesto, refuerza que pequeñas acciones diarias,
mantenidas con disciplina y coherencia, cambian la curva de la vida. Es lo que él llama los intereses invisibles del carácter. No es el esfuerzo puntual lo que transforma, sino el hábito constante de actuar como líder, incluso en los detalles más simples. 90 días de constancia en lo esencial valen más que 9 días de euforia desorganizada. Es la repetición de lo correcto y no la intensidad de lo momentáneo lo que genera prosperidad. El dinero sigue a quien reduce la incertidumbre, a quien entrega valor y a quien mantiene coherencia. No necesita ser perseguido, necesita ser atraído. Y esa atracción no es mágica, es conductual. Nace del enfoque, la disciplina y la integridad. El líder es aquel que, al organizarse por dentro, comienza a organizar el mundo a su alrededor. Donde hay claridad y carácter, el flujo financiero encuentra su cauce. Todo lo dicho se resume en un principio simple. Te pagan por tu previsibilidad. Quien te observa, te contrata o te confía. Recursos necesita sentir seguridad. Esa seguridad nace de la repetición del comportamiento correcto, del compromiso con el resultado y de la calma frente al caos. El dinero reconoce esa frecuencia, se acerca a quien transmite orden, elige un punto de partida, una acción A1, como la definiría Brian Tracy, aquella que mueve ingresos, reputación y propósito al mismo tiempo. Elige también una prueba de autoridad, algo que demuestre consistencia en lo que haces. Y por último, toma una decisión importante, aunque aún no tengas claridad total. 3 elecciones, 3 gestos de liderazgo. Pueden parecer pequeños, pero son el inicio del cambio. En 90 días, la suma de esas decisiones crea un nuevo estándar de valor. 90 días de enfoque, 12 pruebas de consistencia, 24 decisiones estratégicas. Y el resultado inevitable es un nuevo nivel de precio, confianza y estabilidad, porque el dinero sigue el ritmo del carácter. Y el carácter, cuando se cultiva con método y fe, se convierte en un campo magnético de prosperidad. Brian Tracy y Darren Hardy enseñan la misma lección con lenguajes distintos. No existe suerte para quien es disciplinado. Lo que existe es el retorno natural del orden. El universo recompensa el gesto correcto, la entrega honesta y la constancia silenciosa. Es en ese silencio donde el destino cambia. Al final, el dinero no es el premio del esfuerzo, es el reflejo del liderazgo interior. Cuando te conviertes en faro, claro, estable, íntegro, los barcos llegan y cada uno trae su propia carga, oportunidades, confianza, reconocimiento y sí, abundancia. Donde hay faro, hay ruta. Donde hay carácter, hay flujo. Y por eso el dinero siempre seguirá a quienes, antes de dirigir a otros, aprendieron a dirigirse a sí mismos.